El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes. Hoy estamos celebrando nuestro 29º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Hoy nos reunimos una vez más en este lugar para seguir estudiando la palabra del Señor y estaremos iniciando una nueva materia, una nueva unidad curricular que conocemos como escatología, o sea, los tiempos del fin. Y dentro de esta materia que hemos titulado los tiempos del fin o una materia escatológica, vamos a estar tratando de comprender por la palabra de Dios el programa que Dios cortó, que Dios decidió para el pueblo de Israel y para la santa ciudad de Jerusalén, como le dice el ángel Gabriel a Daniel, y esto lo veremos un poco más adelante. Pero cómo nosotros, el pueblo que no era pueblo, encajamos también dentro de ese programa. Y entenderemos por la palabra cómo este misterio que había estado oculto por las edades y que fue revelado a los santos apóstoles del Señor al principio, entre ellos Pablo, que es uno de los hombres que más luz nos ha dado acerca de estas cosas, cómo Dios les reveló a ellos acerca de este misterio que nunca nadie pudo entender, y cómo nosotros encajamos dentro de ese programa, y como lo estaremos analizando posteriormente cuando lleguemos a ese punto del estudio. Dios, en medio del programa para Israel, se tenía un misterio guardado, reservado, que lo hemos denominado el paréntesis profético. Y estaremos hablando de eso y vamos a comprender muchas cosas. Pero dentro del estudio, en el programa de Dios para las edades, vamos a estar mirando o estudiando tres temas principales, que son el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo en que estamos viviendo. Vamos a estar compartiendo otro título que es alerta. Este tiempo que estamos viendo son tiempos peligrosos. Y las 70 semanas de la profecía de Daniel, dentro de las cuales estaremos hablando de ese paréntesis que les mencionaba hace un rato, un paréntesis que era un misterio y que nadie en la antigüedad, ninguno de los hombres que le sirvieron a Dios pudo ver. Pudieron verlo luego los apóstoles y profetas en el Señor, gracias a que el Espíritu Santo de Dios comenzó a dar revelación y a dar iluminación acerca de estas cosas. Así que, mis hermanos, vamos a prepararnos pues para conocer un tema que la iglesia en este tiempo necesita conocer de una manera muy profunda, diría yo. Hay mucha gente confundida, hay mucha gente que está alarmada, hay mucha gente que está extraviada del camino de la verdad. Y yo creo que si conociese de esto que vamos a estar tratando durante este tiempo, las cosas serían diferentes. Ojalá que usted aproveche al máximo este estudio y no solamente lo aproveche para sí mismo, sino que lo aproveche para que sea un portavoz y comparta estas cosas también con aquellos que también lo necesitan. Cada uno en su lugar, donde Dios le tiene ministrando, allí pues pueda compartirlo. Así que vamos a preparar nuestro corazón para que esta palabra pueda ser sembrada allí. Dios quiere que toda palabra que Él nos está enseñando sea sembrada allí, para que pueda producir fruto. Dice que la palabra que ha sido sembrada en nosotros puede salvar nuestras almas. Eso lo dice Santiago allá en el capítulo 1, el versículo 21, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y es necesario salvar el alma porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra alma está arrastrando secuelas de la vida pasada, de la vida mundanal, de la vida en tinieblas, de la vida en pecado. Así que nosotros necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestra voluntad, renovar nuestras emociones,
Y esta palabra de la escatología bíblica nos va a ayudar mucho a cimentarnos bien en el Señor, en su palabra. Pablo dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos enseñarnos los unos a los otros, podemos exhortarnos los unos a los otros y podemos brindarle a Dios pleitesía en nuestros servicios, en nuestros cultos, con entendimiento, cantando himnos y cánticos espirituales para la gloria de su nombre. Amén. Es necesario pues llenarnos del conocimiento de la palabra porque, como lo dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla también la boca. Y necesitamos hablar con nuestros labios, es la palabra de Dios. Así que vamos a definir lo que significa escatología. Escatología se ha definido tradicionalmente como la doctrina de las últimas cosas. La doctrina de las últimas cosas. Las últimas cosas se traduce de un vocablo griego eschata, que significa dos cosas muy interesantes, y préstele atención para que vaya comenzando desde ahora a entender lo que vamos a estar tratando con mucha profundidad. Tiene que ver mucho con el individuo, pero tiene que ver también mucho con el mundo. En el primer aspecto, tiene relación con el ser humano, tanto en su carácter individual como también con su carácter universal, o sea, el hombre como un todo. Ahora, en el carácter individual, la escatología tiene mucho que enseñarnos o que decir en cuanto a la muerte, a la resurrección, el juicio que todos nosotros debemos un día atravesar, pero también la vida eterna. En cuanto al carácter individual, la escatología tiene mucho que enseñarnos. Y cuando nosotros estamos bien empapados de estas cosas, nuestras vidas van a estar bien cimentadas en Cristo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo nos dijo que el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando vienen los ríos y los vientos y las tempestades y pegan con ímpetu contra aquella casa? ¿Qué pasa con esa casa? Permanece, porque está fundada sobre la roca. Y hemos explicado, hemos dicho que la roca aquí es la palabra revelada de Cristo a nuestros corazones. La revelación de la palabra de Dios. Es sobre esta revelación de la palabra de Dios donde Él se está edificando su iglesia. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, voy a edificarme una iglesia. Lamentablemente, mucha gente está siendo edificada no en la revelación de la palabra de Dios, sino que está siendo edificada es en la palabra de hombres, que es lo que se predica en los lugares donde ellos se congregan. Pero este no es tiempo para edificarse sobre la palabra de hombres. Este es tiempo para edificarse sobre la palabra de Cristo. Amén. Ahora, en cuanto al mundo, hay muchas personas que confinan la escatología al fin del mundo. Escatología es el fin del mundo, pero la escatología tiene mucho que enseñar acerca de lo que es el mundo también, no solamente en cuanto al individuo y en cuanto al hombre como un todo, sino que tiene mucho que enseñarnos en cuanto al mundo. Mire, la escatología tiene que ser analizada a la luz de las Escrituras y no a la luz de un criterio muy personal que hombres tienen. La Escritura nos enseña que la escatología tiene que ver con el fin de los tiempos, pero estos tiempos no podemos confinarlos a un periodo exclusivo. Se acabó el mundo y ya. No. Estamos hablando del fin de periodos o fin de tiempos en particular. Por ejemplo, en los días de Jesucristo, cuando Él aparece, ¿qué dice Él? ¿Qué dicen los escritores acerca de Él? En estos postreros tiempos. ¿Ah? En estos postreros tiempos. Nos ha hablado en estos postreros días. Está hablando de los finales
días de un periodo que estaba terminando con la aparición o el surgimiento de aquel Mesías que Dios había prometido a través de las edades, a través de sus siervos los profetas en la antigüedad, ¿verdad que sí? Pero luego cuando nosotros vemos a un Juan que está allá en la isla de Patmos, que está desterrado por causa del testimonio que tenía de Jesucristo y por la palabra de Dios, él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro, y dice, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que cuando Cristo Jesús aparece, se les llama últimos de los días, los últimos de aquellos días. Pero cuando Juan habla, está mencionando unos días que se acercan, porque estamos entrando a otra etapa, a otro periodo en el programa de Dios. Y ya eso lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a esos puntos que debemos tratar. Ok, restringir la escatología al fin del mundo es una manera de ver la palabra de Dios demasiado corta, porque la palabra de Dios, cuando se analiza como debe ser en la dirección del Santo Espíritu, tiene mucho que enseñarnos al respecto. Así que vamos a mirar otras definiciones, como la que nos da la Septuaginta, por ejemplo, que nos habla de escatología como entais, echatais, emerais, y dice en los últimos o finales días, y nos da una idea más clara de lo que es en verdad la escatología. En los últimos o finales días, pero finales días pueden representar o pueden referirse, como decíamos anteriormente, a un tiempo o periodo presente o a un tiempo o periodo futuro. Amén. Ya ha habido escatología en la antigüedad, hubo escatología en la antigüedad de cosas que ya se cumplieron. Hay escatología en estos días, pero habrá escatología también en otros periodos que están por venir. Viene un periodo de gran tribulación, hay una escatología que tiene que ver con el final de la gran tribulación, y luego hay una escatología que tiene que ver con el final de un periodo que llamamos o conocemos como el milenio de Jesucristo. Un gobierno de 1000 años en donde Él estará sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando sobre las naciones del mundo, y nosotros con Él. Como su reina, estaremos sentados en tronos, como lo ve Daniel allá en el capítulo 7 de su libro, y estaremos reinando con Él. Habrá una escatología para ese final de los tiempos del milenio. Bien, entonces estamos hablando de los últimos o finales días. Ahora, en cuanto a lo que estamos hablando aquí, todos nosotros que vamos a estar siguiendo este estudio, deberíamos seguir el ejemplo de una congregación que se menciona en las Escrituras, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 10 y 11. Capítulo 17, debo decir, corrijo, capítulo 17, versículos 10 y 11, que eran los conocidos o que conocemos nosotros como la sinagoga de Berea. ¿Qué pasaba con la sinagoga de Berea? Que cuando ellos eran visitados por Pablo y Pablo les explicaba las Escrituras, dice la palabra, vamos a leerlo textualmente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo quisiera detenerme aquí en dos palabritas que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, porque se nos recomienda a que nosotros seamos como los de Berea, como aquella sinagoga judía en Berea, que cuando eran visitados por el apóstol, aun cuando eran apóstoles de Jesucristo, más sin embargo estos escudriñaban cada día las Escrituras para ver, para confirmar que estas cosas que ellos estaban hablándoles eran así. Así que la recomendación es que nosotros todos, estudiantes del Señor, en cuanto a esta materia se refiere, como en todas las demás otras materias,
deberíamos seguir el mismo ejemplo y deberíamos hacer lo mismo que estos hacían. Ahora, la palabra dice, lo que leímos dice, que ellos recibían la palabra con solicitud. Esta palabra solicitud significa predisposición, ánimo, solicitud o voluntad. O sea, deberíamos tener un ánimo pronto. Una solicitud es tener una voluntad muy férrea para mantenernos en la investigación, en el escudriñar, que es lo que vamos a hablar ahora en esa otra palabra, de las Escrituras. O sea, la idea es tener a ciencia cierta la verdad del asunto. Hoy en día en la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia como un todo, hay muchas congregaciones en donde lo que se está predicando no es la palabra de Dios y la gente se come lo que hombres están llevándoles, aun cuando sean cosas contrarias. Hay muchas congregaciones dentro de la iglesia que a todo le dicen amén. Saben que es difícil que algún predicador me saque un amén a mí. Para yo decir amén, esto es, así sea, yo tengo que estar plenamente seguro y convencido de que lo que el hombre está diciendo es correcto, está acorde con la palabra escrita. Yo no le digo amén a todo. Yo tengo que estar seguro para decir ese amén. Pero en la iglesia del Señor hoy en día dicen, hermanos, porque la palabra de Dios dice que hay que hacer pactos con Dios, y otros dicen, habrá que hacer pactos con el diablo para que nos vaya bien. ¡Amén! Yo no puedo hacer pactos con el diablo, mucho menos voy a hacer pactos con Dios. ¿Por qué? Imagínense, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Dios para que Él haga un pacto con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios para que Él acepte hacer un pacto conmigo? Dios ha hecho pactos con el hombre, no porque el hombre tenga nada que pactar con Dios, nada que ofrecerle a Dios. Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que hay en el mundo. Pero hay gente como arroz en la iglesia del Señor que a todos le dicen amén. No, Señor. Bien, debo pues recibir la palabra con solicitud, esto es con predisposición, con ánimo, con buena voluntad. Yo debo ejercer dominio pues sobre mi vida para lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Dice allí que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Esta palabra escudriñar, anacrino del griego, propiamente escudriñar, es decir, por implicación, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, examinar, interrogar, juzgar. Yo en oportunidades les he dicho que como estudiante de la palabra de Dios que soy, le hago muchas preguntas a Dios. Yo le hago muchas preguntas, yo examino mucho, yo juzgo y siempre digo, ay, ¿por qué? Yo siempre tengo esa manera, pues, de estudiar las Escrituras. Hay mucha gente que piensa que la Escritura es para leerlo como se lee el periódico de hoy. Hay mucha gente que tiene la Biblia para leerlo como se lee una revista. Hay mucha gente que tiene la Biblia para leerla como se lee un folleto. Pero siempre he dicho, la Biblia no es para leerla. La Biblia es para estudiarla. La Biblia es para investigarla. La Biblia es para escudriñarla, esculcarla en sus profundidades, hasta hallar el tesoro de gran precio que ella contiene para mí, que es la revelación. Cuando yo tengo finalmente la revelación de la verdad, que encuentro el tesoro, entonces digo, amén, ahora sí estoy contento. Ahora sí estoy conforme. Entonces la palabra nos dice que esta iglesia o esta congregación o esta sinagoga que estaba en Berea escudriñaban cada día, tenían voluntad para hacerlo. Ellos investigaban, examinaban, interrogaban, preguntaban, juzgaban. La Biblia nos permite pues hacer esto. Amén. Hay gente que dice, habló el profeta, habló la profetisa. Eso es ley. La palabra me enseña a mí que cuando un profeta abre la boca para lanzar alguna profecía, nosotros debemos juzgar, no al profeta, sino la profecía.
Nosotros debemos emitir un criterio acerca de lo que se está diciendo. ¿Y qué de gente hay en la iglesia de Dios que le dice amén a todo lo que dicen los profetas? Pastores, obedecen las órdenes que los tales profetas y profetizas dan en medio de la congregación. No, hay que obedecer porque Dios está hablando. Dios no está hablando un carrizo. Está hablando una persona que dice que es profeta y que con manipulaciones está dirigiendo, está controlando la mente de todos. Si no está de acuerdo o acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios, yo no obedezco ninguna orden de ninguno de estos profetas. Así que recomiendo pues a todos, especialmente a ustedes que están aquí en esta escuela y a todos los que están siguiendo estas enseñanzas a través de la web, que son muchas las personas que lo hacen. En estos momentos estoy en contacto con pastores de Ecuador y pastores de Estados Unidos que están siguiendo nuestras enseñanzas a través de YouTube, y ellos me dicen: Maestro Mario, nosotros no sabemos nada. ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer estas cosas? Aquí lo que se predica y lo que se enseña es pura doctrina radical de hombres. Y me cuentan, cuando cruzamos correspondencia, me cuentan de las cantidades de cosas que están haciendo los susodichos profetas en las congregaciones donde ellos están. Pero gloria a Dios, la palabra está llegando, está penetrando, está haciendo su trabajo, que es lo que el Señor nos mostró. La palabra está llegando y me dicen los hermanos que ya ellos se reúnen como un grupo de hermanos, se reúnen para escuchar las enseñanzas en un lugar. Gloria a Dios por eso, amén. Pero la iglesia está llena de esos tales profetas que están gobernando prácticamente las iglesias y que, dicho sea de paso, yo tengo que decir, juzgar, que esos no son verdaderos profetas de Dios. Dice que juzguemos. La palabra nos enseña que si la profecía del tal profeta no se cumpliere, con presunción habló el tal profeta, ¿verdad que sí? ¿Y cómo hay profecías de estos tales profetas que no se cumplen? Y que en vez de edificar lo que están es destruyendo. Así que recomendamos, hermanos, usted que está siguiendo este estudio, aquí o fuera a través de la web, a través del internet, cada texto bíblico que nosotros mencionemos, cada texto bíblico que nosotros citemos en este estudio, anótelo y estúdielo, escudriñelo, investíguelo. Hágalo para que tenga una apreciación más cierta, más clara acerca de todo el asunto que estamos tratando. Vamos entonces a hacernos la pregunta: ¿en qué tiempo vives? Hermano, ¿en qué tiempo le ha tocado a usted vivir? Alguno me dirá: bueno, estamos en el tiempo de Maduro. Estamos en un tiempo que la Biblia señala con lujo de detalles y muy ampliamente como un tiempo muy peligroso. Pero vamos a ubicarnos primero, vamos a vernos primero en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y luego vamos a ver la otra parte, el alerta, el llamado de alerta que debemos hacer a todos acerca de lo que en este tiempo está profetizado debe pasar. Vamos a leer un pasaje allá en Mateo, en el capítulo 24, versículo 3. Anótelo. Mateo capítulo 24, versículo 3, donde dice: y estando él, esto es Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nos detenemos un momento aquí para hacer la siguiente referencia. La gente en todos los tiempos ha tenido curiosidad por conocer el futuro. No solamente los discípulos tenían curiosidad. Ahora vamos a ubicarnos en el contexto de este versículo, que era lo que estaba pasando. Si nosotros leemos los versículos 1 y 2 que están o que preceden el versículo leído, el 3, vamos a encontrar que cuando ellos salen de la sinagoga, cuando ellos salen de allí del templo de Jerusalén, los discípulos le dicen al maestro, al Señor: mira los edificios del templo. Estaban como queriendo impresionar a Jesús, mostrándole la belleza de la edificación del templo
de Jerusalén. Vamos a leer literalmente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces es cuando surge la pregunta que ellos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mucha gente se ha confundido mucho con este capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Y mucha gente ubica a la iglesia dentro de este capítulo. Pero déjeme decirle, para adelantarle un poco, para que vaya más o menos teniendo una idea de lo que vamos a estar hablando posteriormente, que el capítulo 24 del Evangelio de Mateo no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Dios en este mundo. Todo lo que está escrito allí en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo se escribió para el pueblo de Israel. Está dentro de lo comprendido en el programa de Dios para Israel. Y tiene que ver con la semana número 70 de la profecía de Daniel. Esto lo vamos a comprender mucho mejor cuando lleguemos a esta parte del estudio. La iglesia del Señor no está dentro del programa. El programa para Israel no es un programa para la iglesia. El programa de Israel es un programa que Dios cortó, que Dios decidió, en donde tienen que acontecer una serie de eventos de los cuales ya muchos han tenido cumplimiento y faltan otros por cumplirse, que son los que tienen que ver con la última semana de la profecía, que no ha tenido cumplimiento aún. Esta semana número 70, o como la llama la Septuaginta, esta semana septuagésima, es una semana que falta por cumplirse dentro del programa de Dios para Israel y para la santa ciudad de Jerusalén. Y hay mucha gente de la iglesia que se ubica dentro de lo que dice el capítulo 24 de San Mateo. Vamos a entenderlo mejor cuando desarrollemos más profundamente estas cosas. Lo que quiero enfatizar ahora es la inquietud que habían los discípulos por querer conocer el tiempo, o sea, lo que tiene que ver con el futuro, lo que tiene que ver con la escatología de los tiempos finales. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar que en la Biblia encontramos que hay otro tipo de personas aparte de los discípulos, y luego retomamos este tema y continuamos. Pero hay otro tipo de personas que eran los religiosos de la época. Ahí encontramos a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. ¿Okay? Los fariseos normalmente o mayormente estaban conformados por escribas. Vamos a estar hablando un poco de esto. Entonces, las personas religiosas de la época también querían saber o tener o ver señales. Ellos también querían saber acerca del tiempo del fin. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 16, los versículos 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos, dos sectas judías, ¿ok? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Usted se preguntará, ¿qué significa eso de arreboles? ¿Qué es arreboles? Es un color rojizo que se forma cuando las nubes son heridas, son traspasadas por los rayos del sol. En las tierras bíblicas se formaba una forma rojiza entre las nubes, que es a lo que ellos llamaban arreboles. Entonces Jesús les está diciendo a estos fariseos y saduceos: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y entonces aquí viene una exclamación de parte de Jesús hacia estos, donde dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La pregunta que deberíamos hacernos entonces nosotros es: si Jesús les llama hipócritas porque saben distinguir el aspecto del cielo y las señales de los tiempos
no podían, quiere decir que el Señor está interesado en que nosotros conozcamos las señales de los tiempos, pero ¿de qué manera las vamos a conocer? Vamos a mirar aquí. Estos religiosos, aun cuando se hacían llamar los legistas o doctores de la ley, eran unos hombres que tenían un conocimiento muy profundo acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, lo que ellos llaman la Torá. Un conocimiento profundo, conocían muy bien las leyes, conocían muy bien la historia, pero conocían muy bien también a los profetas. Mas, sin embargo, a pesar de que Moisés, en todas las leyes y en todos sus libros, habló acerca de aquel Mesías que había de venir, a pesar de que los profetas hablaron tanto de aquel Mesías que había de venir y que era una promesa de Dios para el pueblo de Israel, sin embargo le tenían allí de frente a la vista y no le distinguían. No veían pues el cumplimiento de aquello que había sido dicho para ellos a través de los antiguos. Por eso él les llama hipócritas. Saben distinguir el aspecto del cielo, pero no podían distinguir, aún teniendo allí al mismo Mesías ante sus ojos, no podían distinguir que allí tenían el cumplimiento de los tiempos. Ellos seguían pidiendo señales. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, como dice Dios, habiendo hablado muchas veces. Estamos entonces ante dos sectas, la de los fariseos y la de los saduceos, los hombres que tenían un conocimiento profundo y pleno, según ellos, de Moisés y de los profetas. Sin embargo, ellos estaban obviando o ignorando esto. Dios les había hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos en la antigüedad. ¿A través de qué? De la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Por medio de los profetas. Sin embargo, ellos no distinguían a Jesús. Ahí lo tenían y no lo distinguían, no lo veían. El versículo 2, en estos postreros tiempos, o en estos postreros días, debo decir, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros estamos viviendo en los postreros días de un tiempo especial que Dios cortó para darle lugar a un misterio que se tenía escondido y que a pesar de todo lo que hablaron aquellos, más sin embargo no lo veían. Ellos no podían entender a un Mesías que había venido para hablar de un reino que no era el reino que ellos esperaban. Ellos esperaban a un Mesías guerrero que usara espada y escudo y que se colocara tal vez un casco en su cabeza para salir a guerrear en contra del enemigo y expulsarlo de sus tierras. Pero bien, ven a uno que a pesar de hacer todas las señales que el Padre le dio para que hiciese, que habló todas las palabras que el Padre le dio para que hablase, y que le vieron haciendo tantas obras que ningún hombre jamás había hecho, sin embargo, decían que era un hombre que tenía a Belcebú, que estaba poseído por espíritus inmundos. A un hombre y lo llamaban blasfemo porque decía ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo estableció un nuevo periodo con su muerte. Y este periodo que Jesús estableció con su muerte abrió el paréntesis. En la profecía de Daniel, en el programa que Dios cortó para Israel, Dios abrió un paréntesis. Allá en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando usted lee versículos 11 en adelante, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, se abre el paréntesis, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a su nombre. A los que creen en su nombre, se abre el paréntesis, los judíos, los israelitas rechazaron a aquel que había de venir
Y por causa de este rechazamiento hacia su persona, entonces Dios abre un paréntesis. A los que no eran pueblo, los llamó a ser pueblo. Los que no eran el olivo original, les llamó a ser ahora parte del olivo original. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, juntamente con aquellos que creyeron entre los judíos. Amén. Así que se abrió el paréntesis y estamos viviendo un periodo de tiempo que conocemos nosotros como el misterio, que ha sido revelado ahora. Vamos a hablar más de eso, un poco más de eso adelante. Sí, pero en ese paréntesis, Dios se está dando la oportunidad de levantar dentro de este misterio a un pueblo que no era pueblo, que es precisamente la iglesia de Dios. Vamos entonces, teniendo esto ya como base, y teniendo o conociendo más o menos nosotros el tiempo que nos ha tocado vivir, vamos a continuar preguntándonos, ¿por qué la gente quiere saber tanto las cosas del futuro? Dígame usted, si usted conociera el futuro, si usted tuviera la oportunidad de conocer el futuro, ¿qué haría? Dígame. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué haría usted? Bueno, alguno me dirá, bueno, si yo conozco el futuro, me jugaría el numerito del triple para ganarme unos milloncitos de bolívares soberanos que valen como el dólar. Y bueno, y trataría de hacerme de unos milloncitos que buena falta que hacen. O si yo tuviera la facultad de ver el futuro, bueno, imagínese usted cuántas cosas pudiéramos decir en relación con esto. El asunto es que Dios sí quiere que nosotros conozcamos el futuro. Pero vamos a ver cómo Dios quiere que conozcamos el futuro. No para estas cosas, porque en estas cosas piensan la gente que vive en las tinieblas de este siglo, las cosas que viven en este mundo. ¿Qué hace la gente hoy en día para querer conocer el futuro? Bueno, apelan a los horóscopos, a las cartas, a la ouija, al tabaco, a la arena, a los caracolitos, a las cenizas del tabaco, y pare usted de contar la cantidad de cosas que la gente usa para tratar de conocer el futuro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la práctica de estas cosas? Que es algo que Dios abomina. Este tipo de prácticas o esta forma de querer conocer el futuro es algo que está totalmente desaprobado por Dios. Es algo que está prohibido por Dios para los que son parte de su pueblo. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio allá en el capítulo 18, versículos 9 al 14. Voy a leerlo todo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por supuesto, entendemos, nos ubicamos en el contexto, estamos hablando del pueblo de Israel cuando son sacados por Dios de la esclavitud en la que se encontraban por los egipcios. Mas, sin embargo, es una palabra que también, en cierta forma, tiene que ver con nosotros, porque también hemos sido sacados de una esclavitud en la que nos encontrábamos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte, de lo cual Cristo Jesús nos ha libertado, trasladándonos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha convertido, nos ha hecho la luz de este mundo. Entonces, esta palabra en cierta forma también tiene que ver con nosotros, porque de la misma manera Dios nos dio libertad en Cristo Jesús. Entonces dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo le voy a decir una cosa, y lo digo con alarma, lo digo con espanto. Hoy en día son muchas las congregaciones dentro de la iglesia de Dios que están practicando estas cosas. Mire, qué de gente, qué de cristianos he conocido, he tenido conocimiento o sé de ellos, que están pendientes de las profecías del mal llamado profeta de América. ¿Cómo es que se llama este brasileño? Dos Santos. ¿Cómo es que es el nombre de él? Daniel, ¿cómo es? Dos Santos. Lo llaman el profeta de América. ¿Qué profeta ni qué carrizo va a ser Dos Santos? Dos Santos
lo que tiene es un espíritu de adivinación. Él no es ningún profeta, es un adivino. ¿Y qué es lo que él hace para tratar de adivinar las cosas del futuro? Sobre las cuales, entre paréntesis lo digo, la gran mayoría de las cosas que él ha profetizado para Venezuela se han caído todas, ninguna se ha cumplido. Lo que hace es leer las cartas, leer todas estas malicias del diablo, como hacen muchos en el mundo, para de eso sacar sus profecías. Y hay gente de la iglesia que vive pendiente de lo que habla Dos Santos. Hay gente en la iglesia que está pendiente de lo que dice el llamado Mr. Popó de aquí de Venezuela, que todas las pega. Hay gente que está pendiente de lo que dice el horóscopo, hay gente que está pendiente de todas estas cosas. La iglesia del Señor se ha llenado de brujería. Mucha gente en la iglesia está practicando brujería. Pero el Señor dice en su palabra, no te está permitido a ti hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es triste, pero eso está pasando. Dice aquí, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, esto es a los espiritistas, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La iglesia del Señor está llena de brujos que están practicando brujería. Hay muchos que dicen ser profetas, que no son tales, sino que son brujos, adivinos, que se mueven con espíritu de adivinación. Pero no te está permitido, y hay iglesias diciendo, amén, amén, bobolongos. Abre tus ojos, pueblo de Dios, abre tus ojos ya, y entiende que esto no está permitido por Dios en su palabra. Amén. Amén. Estas prácticas están conectadas directamente con el Dios de este mundo, de este siglo malo, con Satanás. Estas prácticas están conectadas con el reino de las tinieblas. Hermanos, nosotros somos de la luz. Nosotros somos de la luz. Nosotros no somos de las tinieblas. ¿Qué es lo que el Señor dice? Vamos a verlo aquí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, él está tratando, y yo le voy a decir una cosa, ya hemos visto en mucha de la palabra que hemos enseñado en este lugar, hemos visto que dentro de la iglesia se han infiltrado muchos falsos ministros que dicen ser ministros de Jesucristo, pero que realmente son ministros de Satanás. Se disfrazan como ministros de Jesucristo, pero son ministros de Satanás. Y están metidos en la iglesia y se paran en los púlpitos. Pero ay, hermanos, Dios quiere que estemos sobrios. Hay mucha gente que en la iglesia pareciera estar borracha. Y hablan los ministros del diablo, disfrazados como ministros de justicia, y la gente como borracha y amén. Sí, amén. Seguí creyendo en las palabras de estos brujos, que vas a ver lo que te va a pasar. Te espero en la bajadita. Amén. Ahora, Dios nos exhorta. Dios quiere que nosotros conozcamos en qué tiempo estamos viviendo. Dios quiere que conozcamos las cosas que tienen que ver con el futuro, pero de la manera correcta. Dios quiere que lo sepamos
pero de la única manera que Él quiere que se conozcan. Y la manera en que Dios quiere que se conozcan las cosas está en su palabra. Por eso es que le hacemos tanto hincapié a esto de escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 12, versículo 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, estamos hablando de que es una palabra que Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos estaban conformados por los escribas. Los escribas, conocidos como legistas o doctores de la ley, se dedicaban a la docencia. Ellos eran los encargados de enseñar a Moisés y a los profetas en las sinagogas, ¿ok? Ellos creían en la existencia de un Dios. Ellos creían en la muerte y en la resurrección. Ellos creían en la preservación o permanencia del alma después de la muerte. Ellos creían en ángeles. Ellos creían en mediadores entre Dios y los hombres. Sí, los saduceos eran lo contrario. Los saduceos no creían en la persistencia del alma. Ellos creían que cuando cuando una persona moría, allí se acababa todo. Dios era un Dios prácticamente ausente. Más, el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede decidir, puede escoger, pero Dios está como que muy limitado para los saduceos. Parece que esta doctrina se estaba metiendo mucho en la iglesia de Corinto, y por eso es que Pablo los ataca fuertemente allá en el capítulo 15 de la primera carta, porque estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Entonces es cuando Pablo les lanza aquella, bueno, si no hay resurrección de muertos, es vana nuestra fe, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, así que nosotros tampoco vamos a resucitar, y los que ya murieron y partieron, están muertos, están en el sepulcro, no hay nada que hacer. Si en esta vida solo esperamos en el Señor Jesucristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se estaba infiltrando dentro de la iglesia la doctrina de los saduceos. Ahora, aquí en la iglesia de Dios, yo he escuchado a predicadores que tienen renombre, son muy reconocidos. Yo conozco a un pastor a quien llamé a capítulo y le recriminé la enseñanza. Él decía que no existe el infierno. No, porque el infierno realmente lo que era un relleno sanitario donde se botaban los desperdicios. Incluso se echaban allí los muertos que no tenían familiares para que los aves de rapiña las devoraran y las comieran. Pero enseñaba también que el lago de fuego el lago que arde con fuego y azufre que aparece allá en Apocalipsis 20, es un lugar de aniquilación. Es un lugar en donde cuando las personas son lanzadas, dejan de existir para siempre, se acaba todo. Yo le dije, mira hermano, me vas a disculpar, pero estás equivocado, no es así. Allí mismo en el capítulo, en el contexto, por eso es que lo que estudiamos aquí sobre homilética y hermenéutica fue muy necesario y pertinente para nosotros como ministros de Dios. Hay que tomar en cuenta el contexto, pero en el mismo pasaje dice que allí ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. Allí no me dice a mí que es un lugar de aniquilamiento, de inexistencia para siempre, ¿no? Allí me dice que en ese lugar van a ser lanzados todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, donde está el diablo, donde está el falso profeta, donde está la bestia, y que son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A mí no me habla de que es un lugar de aniquilamiento. Entonces la doctrina de los saduceos hoy también se ha metido en la iglesia. Hombres de reconocida trayectoria, renombre. Yo he tenido que llamarlos, mira hermano, me vas a disculpar, no, porque está... Bueno, lo que ya prediqué, eso es así y punto. Estás predicando libros, pero no estás predicando revelación. Tuve la satisfacción de escuchar a uno de estos a quienes he llamado la atención como maestro de la palabra. 2 semanas después de exhortar, predicar de nuevo, predicar otra vez y tocar el tema y echar por tierra todo lo que había enseñado acerca de que no hay infierno, acerca de que el lago de fuego es un lugar de aniquilación, y entonces corrigió la falsa doctrina.
Gracias a Dios porque el maestro está para monitorear la palabra que se predique, que se enseñe en la iglesia. Gracias a Dios por eso. Es una de nuestras funciones. Amén. Seguimos adelante entonces. Dios desea que nosotros conozcamos lo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y lo que tiene que ver con el futuro. Sí, vamos a leer algunos versículos en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, preste la atención a esta frase a continuación, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. En otras palabras, pudiéramos parafrasearlo de esta manera, hasta que Dios te revele la verdad. Cuando la verdad ya sea entendida, cuando esté iluminada en tu corazón, cuando tú ya sepas a ciencia cierta de qué es de lo que se habla. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No es con los horóscopos, no es con los brujos, no es con los adivinos, no es con los falsos profetas que pululan hoy en la iglesia del Señor. La palabra es la que te tiene a ti las buenas noticias de salvación. La palabra es la que te dice a ti el futuro que tú debes conocer. Y el futuro que nosotros debemos conocer está clarito allí. Lo que pasa es que hay mucha gente perezosa espiritualmente dentro de la iglesia de Dios. Juan, en el capítulo 5, versículo 39 dice, este pasaje es muy conocido, escudriñad. Esto lo dice Jesús, ¿a quiénes? A los fariseos y a los saduceos, que estaban pidiendo señal del cielo. Entonces Él les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Ahora, la palabra escudriñar, como lo hemos dicho en otras oportunidades aquí en la escuela, es como que nosotros estamos esculcando dentro de las profundidades de un cofre lleno de tesoros, buscando aquella pieza, aquel tesoro de gran precio, ¿verdad? Es como el minero que está cavando en la tierra, pero está cavando hasta que encuentra la veta de oro, hasta que encuentra aquel diamante rosado. Para nosotros la escritura debería ser esto. Jesús lo que está diciendo es, sí, quieren saber los tiempos, es bueno que sepan los tiempos, es bueno que conozcan el futuro, pero escudriñen las escrituras porque allí es donde ustedes pueden conocer lo que yo tengo que enseñarles. Ellas dan testimonio de mí, porque allí nosotros tenemos la palabra profética más segura. Mira, no es lo que muchos profetas, pseudo profetas, están predicando hoy. Mire, ¿qué de profetas están levantándose en este tiempo que están dividiendo las iglesias, que se están llevando la gente para otros lugares, que tienen a la gente confundida en cuestiones doctrinales? ¿Qué de profetas y la gente como bobos allí detrás de ellos? Porque les tienen miedo, será, yo no sé qué será lo que tienen, pero hay una manipulación diabólica. Ellos están dejándose guiar antes que por el Espíritu Santo, por espíritus inmundos de adivinación, por brujos. Se están dejando guiar es por brujos, por adivinadores, pero no por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, si quiere Jesús que conozcamos el futuro, pero el futuro que Él quiere que conozcamos es el que está en la palabra, es el que nosotros debemos saber. Aparte de eso, Él nos ha dado a nosotros capacidades sobrenaturales, de las cuales ya hemos estudiado aquí abundantemente, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, que han sido repartidos en la iglesia como a Él le ha parecido, pues, según la capacidad que cada uno tiene. Tenemos 9 dones del Espíritu Santo dados a la iglesia, entre los cuales encontramos don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de profecía o don de lenguas y la interpretación de lenguas, que es el equivalente a profecía. En fin, nosotros podemos también por el Espíritu conocer muchas cosas, pero nada de lo que por el Espíritu de Dios nosotros hablemos en medio de la iglesia puede saltar o pasar por encima de lo que ya está escrito en la palabra de Dios.
Todo tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Juan nos dice que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya estamos viviendo en los postreros tiempos, en este periodo del paréntesis. Ya estamos allí. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que él escribe en la primera carta que él le escribe a la iglesia en el capítulo 2, el versículo 18. Mire, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Me detengo brevemente aquí. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Sabemos que el anticristo viene, pero sabemos que el anticristo viene en un periodo que ya fue cortado, que ya fue trazado, determinado por Dios, que es el periodo de la semana número 70 de la profecía de Daniel, que falta por cumplirse. Sabemos que viene, pero ya en este periodo que estamos viviendo nosotros, la iglesia de Dios, el tiempo de la gracia, el paréntesis, sabemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. Ahora, lo que debo yo enfatizar aquí es que debemos estar claros que estos anticristos que han surgido no los encontramos allá en el mundo, los encontramos aquí en la iglesia. Puede creer que haya anticristos dentro de la iglesia, como arroz picado. ¿Por qué sé yo que son anticristos? Porque se oponen a Cristo. Mire, nosotros tenemos peleando una batalla de 4 años allá en los puertos de Altagracia, donde Dios nos inquietó a que lleváramos la palabra, a que levantáramos un pueblo en el conocimiento de la verdad. Y cómo nos ha tocado que luchar con una cantidad de cabezones que le hacen resistencia a Cristo, que se le oponen a Cristo, no permiten que Cristo les lleve su palabra a sus hijos, a su pueblo en ese lugar. No quieren que la gente estudie, no quieren que vayan a una escuela, no quieren que vayan a un instituto bíblico, no quieren que vayan a escuchar a un maestro, no quieren que vayan a ninguna parte. Usted tiene a su pastor y solamente a su pastor va a oír. Use el velo, use la falda por debajo de los tacones, que los pise cuando camina. No use zarcillo, no se eche pintura. Prohibiciones, 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 y condenaciones, y condenaciones, y condenaciones. Son anticristos, tengo que decirlo, y son pastores, y se ponen bien esponjados así con el pecho grandísimo, como una pipa metida dentro de la camisa. Yo soy el pastor de la iglesia tal, y aquí en la iglesia se hace lo que mando yo, no hombre. Soberanamente hablando. Sí, usted ve, y esa es la triste realidad que estamos viviendo. Sí, Señor. Conocemos que es el último tiempo porque la iglesia está llena de muchos anticristos. Nos hemos limitado a llamarles falsos ministros de Jesucristo. Nos hemos limitado a llamarles ministros del diablo, pero anticristos. Pero hermano, yo lo oigo que él predica a Cristo. No, un momentito. Si él predicara a Cristo, él predicara al Cristo de la Biblia, no al Cristo que a ellos les parece, porque hubo un hombre llamado José Smith que está predicando un Cristo que a él le pareció. Hubo un hombre llamado Russell que está predicando a un Cristo que a él le pareció y que él dice haber traducido una Biblia, pero que es una Biblia totalmente adulterada. Y de eso nace una organización internacional que nosotros conocemos como los Testigos de Jehová. Ahora, los Testigos de Jehová están siguiendo una doctrina de error. ¿Cómo lo sé yo? Porque no están predicando al Cristo que a mí me muestran las Escrituras. El Cristo que a mí me muestra las Escrituras es diferente. Ah, hermano, pero no es, eso no depende solamente porque se hagan milagros y sanidades y estas cosas. Eso debe ser para nosotros el día a día de nuestras vidas. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como ministros del Altísimo, debemos caminar y por donde quiera que andemos, las señales nos deben seguir.
Si somos de verdad creyentes, las señales nos deben seguir, sí, pero lo que más importa es que nosotros que somos hijos de Dios estemos dando a conocer los frutos de un hijo, de un verdadero hijo de Dios, cosa que no estamos viendo en muchos de estos anticristos que están en la iglesia como pastores, como maestros, como evangelistas, como profetas. Dígame apóstoles. Dígame apóstoles. Hermanos, yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Y quién te nombró apóstol de Jesucristo? El Señor me lo reveló en sueño. Y como el Señor me lo reveló en sueño, yo ahora soy apóstol. Sí. Y como yo soy apóstol, aquí vamos a establecer ahora mis doctrinas, mi propia doctrina, porque los apóstoles son los que colocan el fundamento. Así que el fundamento de la iglesia que yo pastoreo como apóstol va a ser esta doctrina. Bueno, entre tantas cosas que yo pudiera mencionarles. Bueno, hermanos, si usted se quiere casar, no necesita ir a las autoridades civiles. Usted venga para acá y yo como apóstol los caso y ya listo. Usted no necesita ir ante las autoridades para firmar ningún papel. Hermano, eso es del diablo. Porque nosotros estamos ordenados por Dios a obedecer a las autoridades superiores. Porque las que hay por Él han sido establecidas. Y la palabra me dice que aquí en Venezuela, para yo casarme, tengo que ir ante las autoridades civiles, firmar un pacto, una carta, un compromiso con mi esposa allí ante la autoridad, y entonces vengo al pastor para que él bendiga mi matrimonio. No, pero yo soy apóstol porque el Señor me lo reveló en sueño. Hermanos, estos son anticristos, y por eso sabemos que este es el último tiempo. La iglesia está llena de estas cosas. Si no lo sabía, la iglesia está llena de estas cosas, mis hermanos. Bendito sea Cristo para siempre. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo conocer el futuro? ¿Cómo saber lo que Dios quiere que nosotros conozcamos? Dice Juan, estaba desterrado en la isla llamada Patmos y tuvo visiones el día del Señor. Y él escribe aquí en este versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces usted nota aquí que Juan, anteriormente, cuando leíamos en su primera carta, dice, ya sabemos que estamos en el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos, pero ahora, cuando ya está anciano y está desterrado en la isla llamada Patmos, está diciendo que el postrer tiempo está cercano, y deberíamos nosotros entender que son dos cosas diferentes las que él viene hablando, porque lo que él va a decir a continuación tiene que ver no con el paréntesis, no con el tiempo de la gracia, no con la iglesia del Señor, sino que lo que él va a decir a continuación tiene que ver, luego de pasada la iglesia, las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias que están en Asia, es la semana que falta de la profecía de Daniel, la semana de la gran tribulación. Entonces él dice, ya está cerca, ya se acerca, el tiempo está cerca. Así que nosotros vamos a prepararnos con tiempo, vamos a prepararnos ya, porque no queremos que aquel día nos sorprenda. Vamos a leer brevemente, vamos a ver aquí brevemente estas 3 recomendaciones que el apóstol Juan nos da aquí en este versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Lo vamos a hacer brevemente porque de esto ya nosotros hemos hablado abundantemente en la escuela. Ya nosotros conocemos bien esto. En otras materias hemos estudiado al respecto. Pero aquí dice que debemos leer y eso nos hace bienaventurados. Una persona bienaventurada es una persona feliz 3 veces, es una persona bendecida 3 veces. Los que leen. Me detengo para explicar lo siguiente. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras que dicen de leer las Escrituras,
ya deberíamos tener claro de que no estamos refiriéndonos a tomar las Escrituras para leerlas como se lee el periódico de hoy, ni el folletico, ni la revistica de Condorito. Ya estamos claros, ¿verdad? Que se refiere es a escudriñar, a investigar, a indagar, a preguntar, a buscar, a juzgar inclusive. Ya entendemos eso. ¿Por qué es tan importante leer, pues, o hacer esta investigación, este escudriñar de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante? Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 39, donde Jesús le habla a estos fariseos y escribas. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ellos les parece, por supuesto, porque la palabra que ellos conocen es la que ellos recibieron de los antiguos. Mas nosotros ahora tenemos una palabra que estos no habían recibido, que es la palabra que el Señor nos dio por su Santo Espíritu a través de sus apóstoles y profetas de la iglesia, o los profetas que Él estableció para su iglesia. Amén. Y la palabra que ellos nos dieron es una palabra mucho más clara en relación con nosotros como iglesia. Dice aquí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo está haciendo su oración del capítulo 17 del Evangelio de San Juan? Cuando Él llega al versículo 3 y dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Escudriñad las Escrituras, no porque a vosotros os parece, sino porque vosotros sabéis que vuestro Padre es Dios, Jehová de los ejércitos, y vosotros sois sus hijos, y vosotros conocéis en ella a Jesucristo. Entonces, escudriñad las Escrituras porque nosotros tenemos la vida eterna, gracias al Padre y gracias a sus hijos, Jesucristo. Escudriñar, investigar, esculcar. Amén, bendito sea su nombre para siempre. Mire, en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9, dicen esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos, los fariseos y los saduceos literalmente entendieron esta palabra y ellos se ponen una cajita aquí en la frente, una cajita contentiva de porciones de las Escrituras de Moisés y de los profetas. También se las ponen en las manos y las ponen también sobre su corazón. Ellos no entendieron que a ellos se les estaba hablando lo que es espiritual. Pero el Señor no nos manda a nosotros a que nos coloquemos una cajita, pues aquí en el frontal, con porciones de la Biblia. El Señor no nos está diciendo que literalmente nos pongamos porciones de las Escrituras en las manos, que hablemos a los hijos de ellas, sí. Que hablemos de ellas al acostarnos y al levantarnos, sí. Pero lo que el Señor quiere es que esa palabra estén impregnando nuestra mente. En vez de tener una mente llena de tanta porquería y basura del mundo, deberíamos tenerla llena del conocimiento de la palabra de Dios. Que nuestras manos trabajen por lo que la palabra de Dios dice que debemos trabajar. Los israelitas, ellos continúan practicando esto así literalmente. Pero esto tiene que ver más que todo con lo espiritual. Cuando Jesús habla, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Ellos estaban pensando en canibalismo. Pero Jesús les aclara, mi hijo, no van a entender todavía. Yo lo que estoy hablando es espíritu y es vida. Yo estoy diciendo que me coman un pedacito, dame un pedacito de costilla para mí, pero que tenga grasita. No es eso. Yo lo que estoy hablando es espiritual. Eso es lo que está hablando allí el Señor, espiritual también. Nosotros debemos estar llenos, Jesús lo dijo de otra manera, de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo lo dijo, que nosotros estemos llenos de abundancia del conocimiento de la palabra, que nuestro corazón rebose. En estos días tuve un sueño que contaba a mi esposa, y en el sueño
yo me veía como un vaso. Y como vaso era cristalino, transparente. Y estaba lleno de agua limpia, cristalina. Yo me veía así, como un vaso. Pero como vaso estaba colocado en un lugar donde había mucha inmundicia, donde había mucha oscuridad, tinieblas, había mucha basura. Pero yo veía que la mano del Señor derramaba sobre mí de una jarra y llenaba más y más, y las aguas rebosaban y se derramaban de mi vida, que en este caso está representada por este vaso. Entonces yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué sigues echando agua sobre mi vida, sobre mi vaso, si se está desbordando, si se está derramando el agua? Y Él me dijo estas palabras, y yo creo que el sueño y la revelación tenían que ver con esto que estamos haciendo hoy aquí, porque eso también es para ustedes, y es el deseo del Señor. Lo estoy haciendo porque yo quiero que ustedes rebosen del conocimiento de la palabra, porque de ese conocimiento que se desborda de sus vidas, muchos van a saciar también su sed, muchos van a ser alimentados. Y yo quiero que mi pueblo sea lleno del conocimiento de mi palabra. Amén. Entonces, bienaventurado el que lee, el que escudriña. El Señor quiere que estemos llenos del conocimiento. Dice: las repetirás a tus hijos. Si yo estoy lleno del conocimiento de la palabra, si la palabra de Dios abunda en mi corazón, como dice Jesús, de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Por supuesto, va a rebosar la palabra, va a rebosar. Y esa palabra que rebosa, que se derrama de mí y de usted hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos y esposas, padres, hermanos, todo el que se atraviesa, amigos, vecinos, estudiantes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pare usted de contar. Esa palabra va a llegar a ellos. Dios quiere que rebosemos, que se desborde, que se derrame de nosotros su palabra. Amén. Pero tenemos que estar llenos de ella. Por eso es que Dios nos está llenando de su agua. Imagínense, por eso es que yo veía el vaso limpiecito y cristalino. Lo único que puede lavar nuestras vidas, lo único que puede lavar, regenerar, renovar todo en nuestra vida es el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, en Colosenses 3:16 es donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque así nos podemos enseñar y exhortar los unos a los otros en toda sabiduría. ¿Usted ve? No como la sabiduría que hay en el mundo, sino con la sabiduría que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. La otra cosa, oír. Bienaventurado el que lee. Pero también dice: y los que oyen. Los que oyen. Cuando nosotros hablamos de oír, hay mucha gente que no entiende bien el asunto. Dios puede hablarnos a nosotros de muchas maneras. Dios puede hablarnos a través del cántico de un pajarillo. Dios puede hablarnos a través de un niño. Sí, Dios puede hablarnos de muchas maneras. Un folleto que te encuentras en la calle, un programa de radio, de televisión. Sí, Dios puede hablar de muchas maneras. Pero Dios tiene una manera muy especial para hablar a su pueblo. Y esa manera muy especial que Dios tiene para hablar a su pueblo es a través de sus siervos, los ministros, a los que Él constituyó para que equipen, para que preparen, para que formen a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Él estableció para su iglesia 5 dones ministeriales que conocemos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el fin de estos, cuando Dios los estableció, cuando Jesús los constituyó, era que formaran a su pueblo, que equiparan a su pueblo. Pero los verdaderos, por eso es que debemos estar sobrios, y debemos estar velando y debemos estar atentos de reconocer quién es el verdadero y quién no. Y el que no lo es, desecharlo, así de sencillo, desecharlo. Pero los ministros de Dios, miren lo que dice la palabra de Dios en relación con esto, para ver si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Preste atención, en Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay ventajas en aquel que puede oír la voz de Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es que yo puedo oír la voz de Dios? Miremos lo que dice Lucas ahora en el capítulo 10, versículo 16.
el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Casi nada lo que estamos leyendo allí. Casi nada lo que estamos viendo allí. Entonces, la manera más efectiva, más importante que Dios tiene para hablar a su pueblo es a través de sus dones genuinos del ministerio. Ahora vemos lo importante que era estudiar aquellas cosas que estudiamos cuando vimos sobre los dones ministeriales. ¿Por qué es importante entonces aprender a oír la voz de Dios? Bueno, aquí leíamos que una de las ventajas de aprender a oír la voz de Dios es vivir tranquilo, sin temor del mal. Una persona que aprende a oír la voz de Dios es una persona que está confiada, que sabe dónde está parado, que vienen los ríos, que vienen los vientos, que vienen las tempestades, que pegan con ímpetu sobre su casa, pero no cae, no le pasa nada, porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra de revelación que sale de la boca de Dios. Así que es importante aprender la voz de Dios, porque cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, en nosotros ocurre algo que nosotros todos necesitamos, y es que la fe en nosotros, esa confianza que debería haber en todos los creyentes para Dios, se desarrolla, crece. Hermano, pero un momentico, la palabra de Dios dice que Él reparte una medida de fe a cada uno. Sí, déjame explicártelo de esta manera. ¿Por qué la fe se desarrolla? Por el oír la palabra de Dios. Allá en Romanos, en el capítulo 10, el versículo 17, leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente no puede ver lo que aquí nosotros estamos leyendo. Se está hablando de dos cosas diferentes. La fe es por el oír. Pero para que tú tengas el oír, tú tienes que tener la palabra de Dios. Entonces, tú necesitas primero tener el oído espiritual para oír a Dios. Cuando tú tienes el oído espiritual, entonces tu fe se desarrolla. Ahora, sobre esto, déjeme decirle lo siguiente. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Pero hay una observación que debemos hacer entonces acá. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, y usted ha leído esto allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, cuando usted creyó en Jesucristo, en el mismo momento, en el mismo instante, usted no necesitó ir a una escuela, usted no necesitó ir a las clases de catecúmeno, no necesitó ir a la clase de discipulado en la iglesia, como hoy se predica en muchos lugares. En el momento mismo en que usted cree, o creyó, debo decir, que Jesucristo es el Señor y lo recibe como su Salvador, como su Señor y Salvador, en ese mismo instante usted fue sellado. Entendemos entonces que el Espíritu Santo es el sello y es el que sella, Él es el sellador. Y que nosotros somos los sellados, y hemos explicado aquí en otras oportunidades que un sello tiene una figura, una imagen. Cuando un sello se plasma sobre un documento, ¿qué es lo que queda en el documento? Una imagen ciertísimamente igual a la que tiene el sello. El sello en el documento es una garantía legal de que ese documento es válido, pues. ¿Qué es lo que hace el sello cuando una persona cree que Jesucristo es el Señor y lo recibe como su Salvador? Él coloca un sello, Él coloca en nosotros un sello. ¿Qué es lo que significa ese sello para nosotros? Bueno, sencillamente, nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios cuando pecamos allá en el huerto del Edén a través de nuestros padres, Adán y Eva. Conocemos la historia, no vamos a hablar de eso. Nosotros adquirimos una nueva naturaleza que conocemos ahora como la naturaleza del pecado y de la muerte. Era una naturaleza satánica. El mundo está viviendo con esa naturaleza satánica en ellos. El mundo no es la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando una persona cree que Jesucristo es el Señor, automáticamente e inmediatamente esa persona
pasa a ser otra categoría de persona. Deja de ser imagen satánica de pecado y de muerte y pasa a ser imagen de Dios. Exactamente la misma imagen que tiene Dios. Amén. Ahora, eso se logra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló. Plasmó en nosotros su imagen y su semejanza. Nosotros vinimos a ser en este momento un Espíritu Santo, entiéndase. Cuando yo digo que nosotros pasamos a ser un Espíritu Santo, estamos entendiendo que Él es la persona de la deidad que conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Él es el Paráclito, el abogado, el defensor, el ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que vino para guiarnos. Él es la persona de la deidad. Espíritu Santo con E mayúscula y con S mayúscula. A ver si lo entendemos mejor. Amén. Y nosotros vinimos a ser también un Espíritu Santo con E minúscula y con S minúscula. Porque somos una imagen como la de Él. Entonces cuando Él nos dio a nosotros esa imagen y esa semejanza suya, ¿qué colocó en nosotros? O sea, ¿qué podemos nosotros ver en esa imagen, en esa semejanza, en ese sello que Él puso en nosotros? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe, hermanos, es parte del fruto que el Espíritu Santo de Dios colocó en nosotros cuando creímos, cuando Él nos selló. La fe está allí, pero esa fe está allí y esa fe es la misma fe que tiene Dios, ¿ok? Esa fe que nosotros recibimos cuando fuimos sellados es la misma clase de fe que tiene Dios, pero esa fe necesita desarrollarse, necesita crecer, y la única forma de ella desarrollarse y de ella crecer en nosotros es por el oír la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos primero adquirir el oído. Pero para adquirir el oído necesitamos la palabra de Dios. Usted ve, es una secuencia. Adquieres el oído, aprendes a oír a Dios y entonces desarrollas tu fe. Creces en fe. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el capítulo 1, versículo 13, donde leímos hace un momento, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el mismo instante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero algo bien interesante que vemos aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, es que en ese momento, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas, nos fueron entregadas. Como nosotros, en el versículo 4 dice que vinimos a tener una naturaleza que es divina, participamos de la misma naturaleza que tiene Dios nuestro Padre, sí. Pero hay algo bien interesante que nosotros encontramos en esto, que todo eso se da en la medida en que nosotros adquirimos el conocimiento de Él. Nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento, que es lo importante. Entonces necesitamos pues adquirir el oído espiritual para aprender a oír la voz de Dios, para que nuestra fe pueda crecer, pueda desarrollarse. Necesitamos palabra para tener oído y necesitamos oído para hacer crecer nuestra fe. Ahora, ¿estamos claros con esto? Allí hay algunas cosas que son bien interesantes. Mire, cuando nosotros fuimos creados y puestos allá en el huerto del Edén, en Adán y Eva, ¿cómo dijo Dios que quería hacer al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese fue el propósito de Dios desde un principio, que el hombre fuese como Él. Hoy, gracias a Cristo, nosotros hemos sido devueltos a esa imagen y a esa semejanza que habíamos perdido. Pero hay algo tremendo que nosotros vemos en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo. ¿Qué cosa es lo que vemos allí? La gloria del Señor. Mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que en esta nueva naturaleza que nosotros tenemos ahora, está como fruto la fe. Pero necesitamos desarrollar la fe de esta forma. Miren el capítulo 12 de Romanos, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, pero esa medida de fe la podemos hacer crecer y crecer y crecer cada día más y más, dependiendo de cuán nosotros aprendamos a oír a Dios. Pero para aprender a oír a Dios, como ya decíamos, cuánto necesitamos de su palabra. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, y aquí está la clave de todo esto, para que usted entienda que lo que estamos hablando es así, que lo importante es que la palabra interprete a la palabra, y no sean cosas que el hombre quiere dar por interpretación. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Amén. La fe debe crecer, debe desarrollarse. Ya sabemos cuáles son los pasos para que nosotros hagamos desarrollar nuestra fe. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que, qué importante es, pues, que todos nosotros aprendamos a oír a Dios. Nuestra fe será desarrollada y Dios podrá revelarnos más y más sus profundidades. Voy a saltar algunas cosas aquí que ya las hemos compartido para terminar con la última partecita de la bienaventuranza de Juan en Apocalipsis 1:3, que es guardar. Quiero brevemente, gloria al Señor, quiero brevemente, hermanos, antes de pasar a esa parte, decirles lo siguiente. Cuando nuestra fe es desarrollada, cuando nosotros entramos en esa nueva dimensión, el apóstol Pablo nos enseña en su experiencia algo que mucha gente en la iglesia de Dios ignora, y lo ignora por la falta de conocimiento que hay en ellos. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo allá en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y le fueron reveladas cosas inefables que no les he dado a hablar a hombre alguno, y de tal hombre me gloriaré, sigue diciendo, hasta que llega un punto donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ya hemos dicho, Dios desea exaltarnos. ¿Cómo Dios quiere exaltarnos? ¿Cómo Dios quiere exaltarnos? A través de las revelaciones. ¿Y cómo vas a tener tú las revelaciones? Escudriñando cada día las Escrituras, adquiriendo el oído espiritual para que Dios te hable. Y entonces, cuando tú comiences a recibir las revelaciones, ¿qué pasa? Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Una vez el Señor me dijo, cuando yo estudiaba Filipenses y llegué al punto del versículo 5 en adelante del capítulo 2 de Filipenses, el Señor me decía: hijo, yo te voy a decir una cosa. Yo no solamente quiero exaltar a lo sumo a Jesús, sino a cada uno de ustedes, mis hijos. Yo quiero exaltarlos a ustedes, a ti te quiero exaltar también a lo sumo. Yo quiero exaltarte como lo exalté a Él. Ahora, ¿por qué Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él se hizo obediente, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Esa obediencia de Jesucristo se dio gracias a ¿qué? A que Jesucristo conocía su palabra. Lo que yo hablo fue lo que yo oí hablar a mi Padre.
Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Que nosotros también aprendamos a oír a nuestro Padre para que hablemos lo que el Padre nos ha hablado a nosotros. Y cuando nosotros hablamos lo que el Padre nos habló a nosotros, entonces venimos a ser como Cristo, obedientes, humillándonos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes, cumpliendo sus propósitos y no los nuestros, como hoy en día está pasando en la iglesia de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? La grandeza de las revelaciones nos exalta. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios quiere darte gracia y más gracia, gracia y más gracia. Y para concluir por hoy, la tercera cosa que Juan nos dice en esta bienaventuranza de Apocalipsis 1 es guardar la palabra, ponerla por obra, vivirla. Ya hemos dicho de una manera jocosa en oportunidades que no se trata de tomar la Biblia y meterla en un cofre y ponerle un candado para protegerla, sino llenar nuestro corazón del conocimiento de ella para vivir conforme a lo que ella nos señala. Amén. Guardar la palabra. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque esto es la otra parte importante. Ya sabemos que leer es escudriñar, es esculcar, buscar en sus profundidades. ¿Sí? Oír desarrolla nuestra fe y eso es importante. Estaremos viviendo tranquilamente, sin temor del mal, etc. Sí, pero hay que guardarla, ponerla en práctica, ponerla por obra, ser hacedores. En el versículo anterior dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aprenderemos a hablar, aprenderemos a oír, aprenderemos a vivir, a actuar, en fin. En el capítulo 8 de San Juan, el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. Entonces, no es la verdad lo que hace libre a nadie, es conocer la verdad. Bien, no es la verdad la que hace libre a la gente cautiva, es conocer la verdad, es tener la revelación de la verdad. Dios quiere que nosotros lleguemos a tener conocimiento para que no seamos llevados cautivos ni seamos destruidos. La palabra conocimiento aquí, del griego de ginosko, es un verbo prolongado de conocer, de saber, absolutamente, de una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones. Notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorarse, comprender, conocer, todo esto. Y la gente necesita pues de esto. Así que, mis hermanos, guardar la palabra es, como dice Juan allá en el capítulo 2 de su primera carta, el versículo 6. ¿Cómo es que dice allí Juan en el capítulo 2, en el versículo 6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Si usted se da un poquito más adelante en esta misma carta, al capítulo 4, en el versículo 17, va a encontrar que nosotros somos en este mundo así como Él es. Somos en este mundo, por lo menos eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros en este mundo seamos así como Él es. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? Hechos 10:38 que dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos o cautivos por el diablo. Amén, de eso se trata. Dios quiere pues que practiquemos estas tres cosas: escudriñar, leer, estudiar las Escrituras, adquirir el oído espiritual, porque así vamos a estar tranquilos, reposando sin temor del mal, pero vamos a desarrollar, vamos a crecer en fe, y cuando nosotros crecemos en fe las cosas cambian. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 5, creo que el versículo 3 o 7, no estoy cierto, muy seguro ahorita, pero dice, porque por fe andamos, no por vista.
porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que se espera de nosotros. Gloria al Señor.